Hola, en esta exposición de química vamos a hablar acerca de los polímeros artificiales y naturales, desde sus características hasta sus usos y aplicaciones en la vida cotidiana, también su historia de cómo fueron evolucionando hasta ser lo que son hoy en día y vamos a ejemplificarlo con dos pequeños experimentos muy fáciles, rápidos y divertidos para hacer en tu casa. Esta va a estar asesorada por mi profesor ingeniero bioquímico Marco Antonio Sánchez Arellano y mi nombre es Yamila Monserrat Hernández Carvajal. Espero les guste, les sea ameno y pues bueno, empezamos. Hola, primero que nada vamos a tener que decir algo fundamental. ¿Qué es un monómero? ¿Dónde se usa? ¿Para qué se usa? Ok, pues va a ser algo súper sencillo, ya que es una pequeña molécula que se va a poder unir mediante reacciones químicas o también naturales a otros elementos o compuestos, para así formar enlaces más grandes o cadenas que se van a llamar polímeros. Hagamos de cuenta como si fuera un collar de perlas, pues cada perlita va a ser nuestro monómero. Aquí puse el ejemplo de una glucosa, que es esta formulita que está aquí al lado, y esta se va a llamar también en su nombre UPAC como 2, 3, 4, 5 y 6, por donde se une el OH, es decir, el alcohol, penta, hidroxi por la terminación misma del alcohol, hexa, nal, hexa por la cadena más larga y nal por la terminación del sufijo del aldehído. Pues bien, vamos a pasar a qué es un polímero. Ahora vamos a hablar de los polímeros. Pues esta es, como ya lo mencionamos, una macromolécula formada por la repetición de unidades estructurales más pequeñas, que fueron nuestros monómeros. Estas uniéndose entre sí, considerando que es un polímero a partir de dos pequeños monómeros juntos. Por ejemplo, aquí les enseñé lo que era una glucosa, pues en este ejemplo se están uniendo varias glucosas para formar una celulosa. Lo podemos ver, por ejemplo, en los tallos o en las maderas. Pues bien, cuando estas se juntan, pueden tomar propiedades físicas y químicas únicas de los elementos para diferentes gamas de aplicaciones. Depende de dónde va a formar diferentes compuestos. Por ejemplo, no es lo mismo si a la leche le echas vinagre o si le echas alcohol, la separación o cómo se va a comportar. Entonces, eh, algunos ejemplos de los polímeros son muy resistentes y duraderos, los que lo hacen ideales para la fabricación de envases o materiales de construcción, por ejemplo. Mm, También mediante adición de otros compuestos pueden aumentar su resistencia, pero va a haber diferentes tipos de polímeros, como les voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a encontrar polímeros que su estructura va a ser lineal o puede ser ramificada en forma de estrellas, en forma de árbol o también de redes. Esto va a variar dependiendo de sus usos. Por ejemplo, si lo usamos para una bolsa o si lo usamos para hacer PET o por ejemplo para hacer cuerdas. Va a variar el tipo de polímero que vamos a utilizar en diferentes casos. Muy importante, vamos a poder encontrar estos polímeros en forma natural como artificial. De forma natural va a ser de la síntesis de manera biológica, es decir, a través de reacciones químicas que hagan los sistemas vivos vamos a poder generar estos polímeros. Por ejemplo, los carbohidratos o también las proteínas o el simple ADN que encontramos. O el ejemplo que les mostré anteriormente, que sería la glucosa. Lo podemos encontrar en los tallos de las flores. O no como, por ejemplo, al contraste de los polímeros artificiales, que estos van a ser sí o sí hechos por el humano. Como un gran ejemplo va a ser el plástico, ¿no? Pues bueno, van a ser sintéticos, van a ser elaborados en un laboratorio y se va a consistir en la unión de monómeros para formar una molécula más grande y más compleja. Existen dos tipos principales para hacer esta polimerización en el ejemplo de los artificiales, que serían por condensación y por adición. En la de condensación vamos a perder, por ejemplo, el agua,
al mezclarlos para que se puedan juntar estas moléculas. Pero por adición no se va a perder nada, simplemente se van a mezclar estas moléculas y ya no va a pasar nada, ¿no? Simplemente como que ahí se van a poner, tipo, pues si hiciéramos PVC y en la de adición sería como si hiciéramos poliéster o nylon, que ahí como que si no necesitan el agua y se va, ¿no? Vamos a explayarnos un poquito más en lo que son los polímeros naturales para que nos quede un poquito más claro con sus características. Por ejemplo, estos van a ser mucho más amigables con el medio ambiente porque se pueden deshacer con ello, o sea, pueden descomponerse en el medio ambiente. Otra vez ponemos el ejemplo de cómo los obtenemos por el algodón. El algodón sería una muy buen ejemplo de donde podemos tener un polímero natural. También se encuentran en la naturaleza todos estos. Es más complejo que los sintéticos porque los sintéticos como que son fórmulas estructuradas que te van a dar algo en específico, ¿no? Algo que ya sabemos que puede darnos, pero lo natural son como que se tuvieron que hacer mucho más estudios para saber cómo iba a ser su fórmula, a comparación de los sintéticos que simplemente se inventaron. Eh, También los podemos encontrar en la seda o en las proteínas o en el caucho, que fue de las primeras que se encontró, pero pues así como que es más fácil, ¿no? Hay mucha alta gama de estos polímeros naturales y se han intentado hacer como biodegradables con ellos, plásticos biodegradables, pero como que son difíciles y como que raros. Pero antes se ocupaba mucho, como lo vamos a ver un poco en la historia de ellos. Pero vamos a pasar un poco con los sintéticos. Estos, como ya sabemos, se producen en un laboratorio mediante procesos químicos sintéticos, ¿no? Es menos compleja que los polímeros naturales, por lo mismo que ya les expliqué, como que las cadenas son más fáciles para obtener. Aquí les puse, por ejemplo, por polimerización, que se van a unir varios etilenos y vamos a formar el polietileno. Y este se va a poder utilizar, por ejemplo, en bolsas, o también para hacer botellas de plástico. Pues tienen propiedades físicas y químicas específicas que se pueden modificar, por ejemplo, con el calor o para hacer otras fórmulas como el resistol. Eh, También algunos son muy resistentes a la degradación, es decir, pueden pasar años y años y estas nada más no se van a deshacer y van a durar muchísimo tiempo. Ejemplos de polímeros, aquí pues les puse estos y también puede ser el PVC o el nylon o el poliéster o el policarbonato. Los vamos a encontrar como que en muchas áreas, pero básicamente en estas son las que principales se pueden usar y cada mes ha ido su incremento a tope, aunque también tiene muchas consecuencias, pero vamos a verlo poco a poco. Para saber un poco más del contexto de por qué los estamos viendo y lo importante que son, vamos a hacer su historia. Pues nuestros antepasados la utilizaban poquito, pero sí la utilizaban. Por ejemplo, lo utilizaban en la goma o en la seda. Aquí les puse un pequeño fragmento de cómo se vería su polímero de la seda, así las cadenas unidas para que esta pueda funcionar. Y otro dato como que súper interesante que me pareció bien ver es cómo el ámbar se formó y es un polímero, ya que este con el tiempo, con el agua, con la condensación que tuvo, formó una piedra para así poder resguardar restos muchas veces de animales dentro de ella. Y este es un buen ejemplo de lo que sería un polímero a través de muchos años. Pues el primer polímero que se creó fue por este señor que se llamaba Charles Goodyear. En 1839, pues bueno, él lo sacó del jade del árbol de Brasil, que mezclándolo con un poco de azufre y calentándola pudo lograr una especie de masa y lo utilizó para las primeras
ruedas, no mecánicas, pero sí para las primeras ruedas del auto, y consiguió como modificar estas propiedades mecánicas de la goma natural, ¿no? Y con esto empezó. Después de él vino Alexander Parkhurst en 1861, sustituyendo algunas gomas y utilizando lo que él le llamó la parquesina, algo así, que era como una goma que era como parecida al marfil. Lo utilizaba como polímero, pero como para diferentes cosas, tipo para hacer peines, para peinarte, o estas típicas bolas de billar. Pero después vino otro como que le quitó su lugar.